La vida y el triste final de Juan Gálvez, nacido en Buenos Aires, el 14 de febrero de 1916, fue un piloto de automovilismo argentino, hermano del también piloto, Óscar Alfredo Gálvez. Es conocido por ser el máximo campeón del turismo carretera, con 9 campeonatos. Antes de debutar en el turismo carretera, Juan Gálvez ya estaba vinculado al automovilismo. Gracias a su hermano Óscar, sus primeros pasos se dieron como acompañante de Óscar. El 14 de diciembre de 1941, Juan Gálvez hizo su debut en las 1000 millas de Avellaneda, finalizando como escolta del vencedor, Juan Manuel Fangio. Aquel 14 de diciembre fue el punto de partida. En 1947, Juan Gálvez ganó en Luján, en la carrera denominada Vuelta de Luján. Fue una de sus primeras victorias, siendo clave para consolidarlo como figura emergente en la categoría. El 54 de Juan Gálvez se acerca. Viene a más de 130 kilómetros por hora. Escuchemos el relato directo del apoteósico final del Gran Premio. Puntero casi absoluto, puede decirse, de la última etapa. Entra Gálvez, el 54 de Juan Gálvez. Juan Gálvez, filmando también la llegada. Están arrebatando del coche a Juan Gálvez. El vencedor de la última etapa es llevado al palco. En 1947, con la doble vuelta a Sierra de la Ventana, volvía el automovilismo deportivo, lugar donde Juan Gálvez cosecharía triunfos, con una gran actuación en la etapa de la Buenos Aires-Caracas, logrando una serie magnífica, tan solo superado por su hermano Óscar, que fue el piloto que hizo punta en esa carrera. La primer victoria total llegó el 22 de febrero de 1949, en la Vuelta de Santa Fe. Fue el punto de partida de una trayectoria que lo llevaría a conquistar 9 campeonatos de TC. Juan Gálvez ganó el inolvidable Gran Premio del Turismo Carretera 1949, Buenos Aires Comodoro. Este triunfo lo convirtió en ídolo popular y le dio el derecho a llevar el número 1 en su auto durante el año siguiente. Fue el Gran Premio más largo de la historia del TC. Fueron más de 11.000 kilómetros recorridos. La etapa ganada por Juan Gálvez la recorrieron a un promedio de 131 kilómetros. Y así Juan Gálvez saluda a sus muchos admiradores. Ya lo creo que tiene motivos para estar contento. En 1950, Juan Gálvez vivió un año consagratorio en el TC, ganó 3 carreras claves y retuvo el título, convirtiéndose en bicampeón consecutivo. Fue el inicio de su dominio absoluto en la categoría. En 1951, la Vuelta de Rojas fue otra demostración. Juan Gálvez tuvo una temporada extraordinaria en el turismo carretera, consolidando su dominio absoluto y alcanzando su 3er campeonato consecutivo. Juan ganó la Vuelta de Entre Ríos, 1951, una de las pruebas disputada en caminos de tierra de la provincia. La competencia atravesó rutas provinciales de Entre Ríos. La primer victoria del año fue con su Ford en la tablada. En las 1000 millas argentinas 1951, Juan Gálvez protagonizó una actuación histórica, ganó la carrera y se consagró campeón del TC de ese año, en un duelo memorable. El 9 de marzo de 1952 se corría el turismo carretera en el circuito La Tablada de Córdoba. Juan Gálvez inició una espectacular corrida que lo llevó a la victoria. El 30 de marzo del 52 se corría la carrera de TC, Mar y Sierras. Era para Óscar y fue para Juan, ganando con una media de 139 kilómetros en la carrera. En 1953, Juan Gálvez volvió a consagrarse campeón del turismo carretera. El 8 de agosto, Juan Gálvez gana por primera vez en el Autódromo de Buenos Aires, con un promedio de velocidad de 133 kilómetros. En 1954, no logró campeonatos de TC,
cortando su racha de 5 títulos consecutivos. Ese año fue irregular en resultados, aunque siguió sumando victorias. El campeón de la temporada fue Dante Migliozzi, iniciando la histórica rivalidad entre los Gálvez y los Migliozzi. El 11 de abril de 1954 concluyó la carrera de Santa Fe. Juan Gálvez fue el ganador, luchando por el liderato desde la línea de salida. En 1955, Juan Gálvez volvió a ser campeón del turismo carretera, logrando su 6º título. Ese año consiguió varias victorias importantes en pruebas de ruta, consolidando nuevamente. Un 28 de agosto, Gálvez ganaba las 1000 millas argentinas, organizada por el Avellaneda Automóvil Club. Se impuso tras recorrer los 1600 kilómetros de la prueba. Y Juan Garavaglia, que lo escoltan en la clasificación general. Culmina en el autódromo la disputa de las 1000 millas argentinas. A gran velocidad se aproxima Juan Gálvez por la avenida General Paz. Dentro del autódromo, los competidores de turismo especial de carretera disputan a buen tren los últimos kilómetros de la prueba. Gana Juan Gálvez. En el 56, Juan trabaja en su taller con nuevo motor del Ford, en el cual se le pregunta qué opinaba de la nueva reglamentación para el Gran Premio. ¿Cuánto anda esta máquina?, preguntaron. Juan respondió: creo que este coche va a correr alrededor de 165 a 170 kilómetros. ¿Qué opina de la nueva reglamentación para el Gran Premio en lo que se refiere al parque cerrado? Mira, este año es un poco rara. Va a ser un poco costosa para aquellos muchachos que no tengan auxilios, como el caso, en fin, de todos los grandes que tenemos varios auxilios. Va a ser un poco costosa en ese sentido. Es un poco difícil. Habrá que experimentarla y al regreso le diremos el resultado. Vamos a ver, ¿y qué promedio cree que va a llegar? El promedio de la carrera creo que puede oscilar dentro de los 115 kilómetros. ¿Y en cuánto anda esta máquina? Todavía no lo he probado, lo vamos a hacer hoy, pero creo que este coche va a correr alrededor de 165 a 170 kilómetros. En 1957, Juan Gálvez volvió a consagrarse campeón del turismo carretera, logrando su 8º título. Ese año ganó varias competencias, manteniendo su hegemonía frente a rivales como los hermanos Migliozzi. En el video, la prueba de Tres Arroyos 57. Circuito que se presta a altas velocidades permite la lucha tenaz de los haces del turismo de carretera. La prueba organizada por el Club Quilmes de Tres Arroyos alcanza en esta, como en otras ocasiones, especial lucimiento deportivo. Los bólidos van descontando la distancia, despertando ecos dormidos con el rugir de los motores. Llega el vencedor, Juan Gálvez, que anota en su haber otra sensacional victoria. Entre los 4 primeros clasificados están 3 miembros de la veloz y automovilística familia Gálvez. En 1958, Juan Gálvez vivió momentos destacados en el TC. Ese año logró su 8º campeonato consecutivo, consolidándose como el piloto más exitoso de la categoría. En la década del 50, no solo ganaba carreras, sino que se imponía. El 16 de marzo del 58, finalizaba la Vuelta 10 de Santa Fe, luego de 2 etapas y 1855 kilómetros recorridos. Juan Gálvez gana la carrera a un promedio de 141 kilómetros. La Vuelta de Tandil 1958 es uno de los registros más recordados, donde partió encabezando la grilla, junto a su hermano Oscar y otros grandes pilotos de la época. En la Vuelta de Tandil 1958, aunque no fue el ganador absoluto de la competencia, Juan Gálvez tuvo una actuación destacada. Su regularidad y triunfos en otras competencias le permitieron asegurarse el 8º título consecutivo. La prueba reunió a grandes nombres de la época, incluidos Juan y Oscar Gálvez. Juan partió en los primeros lugares y se mantuvo competitivo durante gran parte de la competencia, una de las tantas carreras que mostraron la intensidad de la rivalidad entre los hermanos Gálvez y los Migliozzi, que marcaron la historia del automovilismo argentino. La victoria quedó en manos de otro piloto. Los registros históricos señalan a Dante Migliozzi como uno de los protagonistas de esa edición, mientras que Juacito sumó puntos importantes para el campeonato.
El 22 de junio de ese año, el TC disputaba la Vuelta del Oeste. Juan Gálvez con su Ford se anotaba como vencedor a un promedio de 125 kilómetros. El 14 de diciembre de ese año finalizaba el Gran Premio de Turismo Carretera con un promedio de 137 kilómetros. Se imponía Juan Gálvez. Como escolta lo seguían el santafesino Marcos Cianí y su hermano Óscar Gálvez. En 1959, Juan Gálvez no logró coronarse campeón del TC. Fue un año de transición en el que mantuvo protagonismo, pero el título quedó en manos de otro piloto, aunque siguió siendo competitivo y sumó victorias. No alcanzó para quedarse con el campeonato. El 16 de agosto del 59, el Turismo Carretera corría en Juve Santa Fe. Juan Gálvez punteaba, pero 2 detenciones lo relegaban al segundo lugar. Ese día triunfaron los Emiliosi y se llevaron 45.000 de premio. El 19 de julio del 59, el Turismo Carretera corría por las sierras de Córdoba. Juan Gálvez ganó el primer puesto, completaron el podio. Segundo Héctor Ninona, tercero Rodolfo de Alzaga. En 1960, Juan Gálvez alcanzó su 9º y último campeonato de turismo carretera, cerrando una etapa gloriosa en la historia del automovilismo argentino. El 3 de abril del 60 se corría la carrera Mar y Sierras, Barro y Asfalto. Juan Gálvez se impuso por 6ª vez en la tradicional prueba marplatense, en una carrera de intenso trámite y un recorrido total de 902 kilómetros. El 2 de octubre de 1960 se corría las clásicas 500 millas mercedinas del turismo carretera, en la carrera más veloz de nuestro historial rutero. En circuitos mixtos se impuso Juan Gálvez a 179 kilómetros, un nuevo récord. 21 días después de ganar las 500 millas mercedinas, Juan Gálvez vuelve a ganar en la Vuelta de Pehuajó, un promedio de 129 kilómetros. El 4 de septiembre de 1960, Juan Gálvez ganaba las 1000 millas argentinas con un promedio de 169 kilómetros. Segundo, arribó Ángel Meunier y tercero, llegó Dante Emiliosi. En 1961, Juan Gálvez no logró un campeonato como en el 60, pero siguió siendo protagonista del turismo carretera. Ese año consiguió varias victorias parciales, aunque no alcanzó para repetir título. Fue una temporada de transición, donde otros pilotos empezaron a disputarle la hegemonía. El Gran Premio Argentino del 61 fue ganado por Óscar. Juan Gálvez fue segundo, detrás de su hermano. Juan luchó hasta Viedma. Allí supo que ya no podría con Óscar. En 1962, Juan Gálvez consiguió una victoria en el TC, en la 4ª Vuelta de la Boulaye, Córdoba. Fue su 56 y última victoria de su carrera en el TC. En 1963, Juan tuvo un año trágico. El 3 de marzo, falleció en un accidente durante la Vuelta de Olavarría. Fue su última participación. En la Vuelta de Olavarría, Juan iba liderando la carrera, cuando en la 10ª vuelta sufrió el accidente fatal. El múltiple campeón estaba en punta con su Ford, demostrando una vez más su dominio en el turismo carretera, hasta que perdió el control en una curva y volcó, lo que le costó la vida. Hoy en Olavarría, donde el sol se oculta en la inmensidad del campo, donde todo es silencio, está el monolito que recuerda el lugar donde cayó para siempre Juancito, un 3 de marzo de 1963. Poco se sabe del destino de las máquinas que los ídolos usaron para alcanzar la gloria. Cayó en un zonal cuyano en los años 70, hasta ser encontrado en el año 2002, golpeado y arrumbado. Actualmente, el Ford 39 de Juan ha sido restaurado. La recuperación del auto es un túnel del tiempo que permite conocer cómo era el automovilismo de otra época y con el valor agregado de ser el más ganador de la popular categoría.